Bienvenidos, el Señor os bendiga y así lo hace. Y yo me voy a preparar. Hoy vais a tener, no me gusta ser usted, ¿no? Somos familia, ¿no? Bueno, de tú a tú, ¿no? Esto yo al final creo que lo voy a descalabrar. Vale. Yo tendría que hablar de puntillas y lo comes. Ya, muy bien. Así tengo una cosa menos en la mano. Y así tengo más libertad. Se me escucha bien, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que no necesito mucho micrófono. Vais a tener un problema hoy. Como ya me siento en casa, estoy relajado. Y yo, si estoy relajado, hablo mucho. La suerte que vais a tener es que en vez de hablar yo, que tome el control del Espíritu Santo. Amén. ¿Vale? Bueno, pues cada año que va pasando, os voy conociendo un poco más. Sé la obra que hacéis, no carente de esfuerzo, porque el que crea que el vivir el Evangelio está exento de sacrificio, se equivoca de lugar. Yo, siempre que vengo, me gusta, primero, por una confesión así que quede, ¿no? No me gusta la playa, no me gusta la arena, no me gusta el sol, no me gusta el agua de mar, no me gusta la crema que te tienes que dar para que el sol no te queme. Entonces siempre tengo la excusa perfecta. A Marcia le gusta la playa, le gusta el sol, le gusta la arena, le gusta el calor. Pero yo tengo la excusa perfecta. Digo, yo me voy con Luis. Que tampoco me gusta. Y es una manera de entrar en contacto, porque no es lo mismo que te cuenten a que uno ve, ¿verdad? A que uno esté implicado, a que uno se pegue los madrugones que se pega Luis, que va a diferentes lugares donde Dios es el que provee. Amén. Y una cosa que yo creo que tenéis identificada, pero que es buena nombrar. El Evangelio no viene a dar, el Evangelio viene a transformar. Amén. Amén. Entonces, esas bolsas que continuamente se dan, no exenta de mucho esfuerzo, a veces uno como que se da cuenta que es muy fácil llevárselas. Y tiene que haber un trabajo por detrás que haga que esos corazones se transformen. Porque es un mal síntoma que una persona continuamente se esté llevando solo bolsas. Tiene que haber algo más, tiene que haber transformación. Si no, el trabajo es en vano. A lo mejor con el tiempo sí que dará frutos, pero a esas personas hay que hacerles conscientes de la realidad del Evangelio. Y el Evangelio transforma, cambia mente, cambia corazón, abre posibilidades, te da victoria. Amén. Amén. Entonces, el mensaje que voy a compartir esta mañana, primero vamos a orar, pero para los que tomen apuntes, el título que le he puesto es ¿qué no es posible para Dios? Amén. Entonces vamos a inclinar un momento nuestros rostros, vamos a orar y vamos a dar comienzo al mensaje. Señor, te damos las gracias en esta mañana por reunirnos. Tú eres la razón por la que estamos aquí. Queremos estar contigo, con tu familia, escuchando en este primer día de la semana tu palabra. Y no solo queremos recibirla, sino queremos que dé frutos, 100 a 1, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos en esta mañana hasta a que nuestro corazón esté dispuesto, ya desde este momento, y nuestra mente centrada en ti, solo en ti. Líbranos de estar distraídos y que nuestra mente esté despierta. Haz tu voluntad, Señor, en medio nuestro en esta mañana. Bendícenos a nosotros y a nuestras familias con tu palabra y también a todos aquellos que nos rodean.
Eso te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. En el día de hoy la introducción la voy a describir desde 3 capítulos del Antiguo Testamento. Entendiendo algo, la historia nunca va a dejar de ser revisable. La historia es revisable. Según quien la cuenta, según su experiencia, según sus vivencias, según cómo lo ha vivido, en base a sus conceptos, en base a su ideología, la historia siempre es revisable. Pero ya siempre nos damos cuenta, ¿verdad? Sobre todo ahora que continuamente tenemos acceso a buenos documentales históricos, donde alguien llega siempre a posteriori y en base a algún descubrimiento o en base a otra forma de entender, ¿sabes? Y de ver el panorama histórico de ese pasado, lo cambia porque la persona no lo cuenta de la forma que lo ha contado, ¿sabes? Si nos enfocamos en la historia del pueblo judío, enseguida uno se va a dar cuenta que es una historia real, es una historia veraz. Yo no sé si conocen ese juego donde hay personas que se ponen en una lista, o sea, se ponen en una fila, pues una decena o 15 personas, que uno cuenta una historia, entonces se gira y se la cuenta al oído del otro, sin que el siguiente se entere, ¿vale? La transformación al final de la historia que cuenta el primero a la historia que cuenta el del final es tan diferente como que, oye, me he bajado a comprar fruta en la frutería, me he bajado a comprar un plátano en la frutería y termina. Este se fue a Canarias a buscar una fruta exótica no conocida. Amén. Entonces, pues así muchas veces el hombre escribe la historia. Tenemos que llegar a un punto donde podemos reconocer que la palabra de Dios es fiel. Amén. Y esa es la diferencia. Dios firma su palabra, la sella, en diferencia, ¿sabes?, a lo que hace la historia. Dios es fiel para contarnos las cosas como acontecieron, no las cambia. En el mundo nos damos cuenta, ¿verdad?, que las personas, siempre a Dios se le intenta llevar a un plano que es mitológico. No comprenden, no son capaces de entender de que Dios obra de manera sobrenatural, Amén. que hace milagros y que hace prodigios. Así es. Tenemos multitud de descripción. Ya que estamos en el Antiguo Testamento, ¿qué recordamos del Antiguo Testamento? Las plagas de Egipto, abrió el mar Rojo, y cuando pasó todo el ejército que perseguía al pueblo para matarlo, cerró el mar y destruyó todo el ejército. Eso es un ejército. Todo ese tipo de personas sigue teniendo la mente bloqueada. No son capaces de creer en estos acontecimientos que están descritos y que están escritos. Pero eso nos lleva a lo mismo que hemos estado hablando ya. La palabra de Dios es veraz. Yo no tengo que tener ninguna duda sobre esta realidad. Nosotros no podemos dejarnos influenciar por el mundo. Debemos de reconocer que la palabra de Dios es veraz. Nosotros ya hemos sufrido esos condicionamientos, todos los que estamos aquí, sobre todo a nivel educativo. Nos enseñaron a que todo lo que vemos es fruto de la evolución, ¿verdad? Y no de la creación. Sin entender que ha habido una intervención divina que crea el mundo, el universo, todo lo que vive en él,
y todo lo visible y lo invisible. Amén. Así es. Pero nosotros sabemos que Dios es veraz y las cosas las va a contar siempre de forma muy realista. En la palabra de Dios vamos a encontrar ejemplos de su veracidad y de su realismo. Nada se le escapa a Dios. Nada lo va a disimular, nada lo va a camuflar, no va a mirar hacia otro lado, no lo va a adulterar. Dios cuenta las cosas tal y como son. Así es. Nosotros tenemos una naturaleza donde sí vamos a darle siempre cabida al engaño y a la mentira. Es nuestra naturaleza, no nos tenemos que sorprender. Y entonces a veces nos conviene, ¿sabes? Vivir, ¿sabes? Desde esa perspectiva, desde ese engaño. Me ha sido muy sugerente los 3 próximos capítulos que voy a describir de forma breve como introducción, no describirlos de forma cronológica. Luego os animo a algo. Voy a necesitar así como un pañuelo o una... Vale, bajo el micro. Un pañuelo para secarme el sudor. Sí, la cajita que había por ahí. Muchas gracias. Pues lo que os contaba, no lo voy a desarrollar ni de forma cronológica, porque sobre todo quiero hacer énfasis en ciertos aspectos. Y ya sabéis que además el canon nuestro y el canon hebreo es diferente. Si tú vas a la Torá, los libros van en otro orden, Así es. y eso es bueno conocerlo y estudiarlo. Vamos a hacer esta introducción conforme a una realidad. A personajes bíblicos que no permitieron que la voluntad de Dios se cumpliera en sus vidas. Y este acontecimiento va desencadenando un impacto sobre las siguientes generaciones. Lo he hecho para mi punto de vista, desde el más gordo, desde el mayor, hasta el menor. Mira, hay algo muy sencillo. Nos remontamos, por ejemplo, a los patriarcas, ¿no? La Biblia nos habla del Dios, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero todo degenera enseguida. Abraham ya comete sus historias, que todos más o menos conocemos, no las vamos a describir, pero yo creo que de las personas se conoce cuando abandonan este mundo. El reconocimiento de los demás es cuando abandonan este mundo. Entonces, a Abraham le sucede esto. Es reconocido como el príncipe de Dios. El pueblo de Het lo reconoce de esta manera. Isaac, bueno, pues mantuvo el legado de su padre, mantuvo los pozos, no hizo grandes proezas, no cogió todo aquello y lo extendió, sino que se conformó y siguió degenerando. A Isaac aún lo conocieron, pero a Jacob en el día de su entierro, el engañador, no lo conocía nadie, porque no hizo nada. No hizo nada que fuera relevante. Si vamos al primer libro de Reyes, nos encontramos con un personaje, el rey Salomón. Fue el rey que más riqueza tuvo, más años de paz que todos los reyes que hubo en Israel. Edificó un templo. Dios le concedió todo lo que una persona puede desear. Y su petición solo fue una: sabiduría. ¿Qué sucedió con Salomón? Si tú lees la historia de Salomón, al final de sus días, vas a ver que se dejó llevar por la idolatría y por el ocultismo. 1000 esposas. 1000 esposas. Por pactos y por alianzas de reinos. En muchos casos, en casi todos los casos, permitió que se levantaran ídolos para que sus esposas pudieran seguir adorando. Y eso no estuvo libre de consecuencias. La idolatría es algo que Dios aborrece.
Y esto nos enseña algo. Si no permanecemos fieles al Señor, todos nosotros, sin excepción, fracasaremos. Así es. Ninguno de nosotros podemos estar seguros fuera de la obediencia a Dios. Amén. ¿Por qué pongo este primer orden? El pueblo de Israel tenía una jerarquía muy sencilla. Estaba Moisés y estaba Moisés. Moisés, cuando ya no podía atender todas las necesidades del pueblo, levantó supervisores que juzgaban y ayudaban al pueblo. Pero fijaros ya la diferencia. El agente del pueblo, el agente que Dios le había otorgado sabiduría para juzgar y supervisar al pueblo, pero ellos seguían con sus vidas. Trabajaban, cumplían con su ministerio, nadie los tenía que mantener. ¡Ja! Y de repente, como nos queremos parecer a todas las naciones que nos rodean, queremos un rey. Pero un rey hay que mantenerlo. Tributos, impuestos. O sea, todo lo que hace Dios lo hace en perfección y lo hace de forma sencilla, y nosotros tenemos siempre la capacidad de liar las cosas. En el primer libro de Samuel también vamos a ver al primer rey que tuvo el pueblo de Israel, que es Saúl, que fue hijo de Cis. A Dios le place marcar la diferencia. Es que Dios tiene mucho humor. Yo cuando ves las cosas, o sea, ¿y qué elige? Un tío guapo, un tío fornido, todos los israelitas eran así y este debía ser así. ¿Sabes? Erguido de hombros, ¿eh? ¿Vale? Como para señalar todas estas cosas, como para decir, pero ¿por dónde vais? ¿Vale? El pueblo ya no se conformaba con que Samuel era anciano en ese tiempo, profeta. Y ya no se conformaban, decían, Samuel nos deja a sus hijos, esto no es suficiente. El pueblo quería ya un rey que los representara, que los organizara, que los defendiera y que saliera a la guerra para enfrentarse a nuestros enemigos. El pueblo quería parecerse a las naciones vecinas. Pero Dios una vez más relata muchas cosas, ¿verdad?, de todos estos personajes, pero sobre todo, si tú lees, se enfoca. ¿Y dónde se enfoca? Pues en la realidad, en la condición del corazón humano. Y se enfoca en las debilidades de Saúl. Se enfoca en que, en vez de seguir la voluntad de Dios, se dejó influenciar por la voluntad del pueblo. Quería agradar al pueblo antes que a Dios. Pensó que era más importante honrar a la nación y a las personas de su pueblo antes que a Dios. Y esto no podía ser de otra manera. ¿Cómo terminó? En fracaso. Todo tiene una enseñanza, porque cuando decimos, ¿verdad?, que Dios es el mismo que ayer, hoy, que por los siglos de los siglos, parece que esto queda muy lejos y que ya no nos influye a nosotros, que nosotros estamos, ¿sabes?, en otro momento de la historia y que Dios no influye. Toda nación, toda política, todo político que piensa que debe honrar al pueblo antes que Dios, ¿sabes cómo termina? Deshonrando al pueblo. Y eso es así. Tenemos que tener cuidado con no meter a Dios en la fórmula del tiempo de la historia que nos toca vivir, como país, como pueblo. Cuidado con no contar con Dios, cuidado con no escuchar a Dios. Cuando dejemos a Dios fuera de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro país, tendremos grandes problemas, igual que Israel tuvo serios problemas en la época que reinó Saúl. Dios es el soberano de la historia, y Saúl le dio la espalda a Dios y fracasó. Si ya pasamos y estudiamos Jueces con este último personaje, todos conocemos la historia de Sansón, ¿verdad?
Si uno tiene interés, se va a Jueces del 13 al 16 y en esos capítulos está toda la historia de Sansón. Fue un héroe reconocido por la nación, fue un juez y fue nazareo. ¿Por qué? Porque era hijo de Manoa y una mujer estéril, así nos lo describe y nos lo relata la Biblia. A esta mujer le apareció el ángel del Señor y el propósito de Dios con Sansón solo era uno: librar al pueblo de los 40 años de opresión que tenían los filisteos sobre el pueblo. Dios no nos presenta a Sansón como un superhéroe. Seguimos en la misma dinámica. Sí que hace cosas con él, con esa fuerza extraordinaria que en momentos determinados le concede, pero no nos lo muestra como un superhéroe, sino nos describe su debilidad, nos describe su carnalidad, sus errores, las áreas donde falló y fracasó, y Sansón no dejó de exhibir lo que no dejaron los anteriores personajes, que fue el carácter de Dios que quería manifestar como testimonio para su pueblo. Amén. Aunque Dios lo usó para cumplir sus propósitos y su voluntad, vemos de nuevo que Dios, ¿sabes?, es veraz a la hora de contar, ¿sabes?, los acontecimientos. Pero de ahí sacamos también de nuevo otra enseñanza. Si nos dejamos engañar por nuestros deseos, si nos dejamos engañar por nuestras apetencias, podemos acabar mal y ser de mal testimonio. En el Antiguo Testamento podemos ver los fracasos de muchos personajes. Pero, claro, Dios señala las cosas ¿por qué? ¿Para qué? Siempre Él tiene un propósito, y el propósito es despertar en todos y en cada uno de nosotros la necesidad de superar. Amén, así es. Y ahí aplicamos, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo soy más que vencedor. Amén. Todos estamos expuestos al fracaso, no pasa nada. Todos en un momento determinado lo vamos a hacer mal. Yo lo hago mal todos los días. Agradar a los demás en vez de a Dios es un problema que tenemos. Satisfacer nuestros deseos en vez de hacer su voluntad es también reiterativo, ¿sabes?, en nuestras vidas. No hay nadie libre de esto. Todos somos tentados y por eso destinados a fracasar. Dios describe todo esto en su palabra para llamar nuestra atención y para que tomemos nota. Y se despierte en nosotros siempre el deseo de superación de nuestras debilidades. La tierra es la escuela de la vida donde aprendemos y Dios le ha placido exponernos siempre a la tentación y a nuestras debilidades. ¿Con qué propósito? Dios nos ve como crisálidas. Cristo es el que transforma. Amén. Y Dios quiere convertirnos en héroes, Gloria. pero dejando que Él intervenga en nuestra vida. Y para que así, de esta manera, vayamos venciendo todas y cada una de nuestras debilidades. Amén. Amén. Pero siempre, Dios es un Dios que deja desamparados. Dios es un Dios que tiene huérfanos. Dios es un Dios que no atiende a sus hijos. No, ¿verdad? Entonces, nos lanza y nos da el Evangelio. Dice, toma, mira, ahí tenéis el Evangelio. Y en el Evangelio, ¿qué encontramos? Las claves para la victoria. Cómo adquirir la actitud, cómo adquirir el crecimiento, cómo adquirir el conocimiento, cómo adquirir el desarrollo y el progreso para obtener victorias. Amén. Dios demanda además esto de nosotros. ¿Qué le pasó a Jesús? Jesús llega y hacía 400 años ya que Israel era una nación que había perdido su identidad. Ya no era nación. Y además ya estaba dispersa por un montón de sitios, ¿eh? Ya no era nación.
¿Y por qué pasó esto? Pues por no obedecer a Dios. Dios no nos llama a ser, Dios a nosotros nos llama a ser un pueblo diferente, entendiendo que no podemos agradar a Dios si no somos transformados. Tenemos que dejar al Espíritu Santo que tome el control, rendir nuestras vidas a Él, siempre dispuestos a que Él la dirija y no nosotros. Amén. Amén. Y esta es la nota un poco siempre triste. Si esta realidad no la entendemos como Israel tuvo la capacidad de entenderla, Israel fracasó, pero su iglesia fracasará. Dios espera que seamos un pueblo diferente, un pueblo enfocado en su voluntad, en sus victorias, pero nunca puede haber victorias si no hay transformación. Amén. Amén. Ahora os voy a llevar a Jueces, al capítulo 7. Esto era la introducción, ¿eh? Nadie dice amén. Nadie dice amén. Entonces, la historia de Israel se repite mucho, a veces hasta es un poco cansina, ¿no? Porque continuamente ves pues lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, pero sí que identificas, ¿no? Siempre que si nos arrepentimos, si vamos a los pies del Señor y nos arrepentimos de forma genuina, Él nos trata, nos restaura, nos perdona y nos da nuevas oportunidades. Pero de nuevo, en la época de Gedeón, Israel está expuesta a una situación dura, complicada, como de las cientos y cientos veces que describe el Antiguo Testamento. Sigue motivada en la misma dirección, quiere hacer su voluntad y no quiere hacer la voluntad dándole la espalda a Dios y además en pos de la idolatría. Aquí hay un acontecimiento, ¿sabes?, que a mí me gusta, que hay que saber identificar cuando vas leyendo la historia de Israel. Ya no era suficiente el Dios de los montes. El Dios de los montes coexistía con el pueblo de Israel, porque todo pueblo que se levantaba contra el pueblo de Israel y iba a los montes, es que perdían todas las batallas. No lo llamaban el Dios de las llanuras, porque los filisteos con sus carros, con sus tal, con sus cuac, cuando iban a las llanuras, les zurraban. Pero en los montes, el Dios de los montes no les dejaba perder ningún tipo de victoria. Entonces, por eso hemos introducido la palabra de esta manera, la degeneración del pueblo del Señor. Entonces llega, claro, el Dios de los montes es suficiente, pero ¿cómo puede ser suficiente si yo necesito un Dios de la fertilidad, un Dios de la cosecha? Y entonces, vale. Y Gedeón llega en ese tiempo. Gedeón llega en ese momento de la historia. Un pueblo que sigue oprimido por años y años y años, por filisteos, por madianitas, y están idolatrando a Baal. ¿Qué hace Gedeón? Gedeón nos describe, ¿sabes?, un poco la palabra antes del capítulo 7, que estaba en el campo, estaba recogiendo las gavillas, porque era un inconformista, decía, yo mi trabajo, doblando el lomo, sembrando, cosechando para que se lo lleven los madianitas, buscaba estrategias para recoger y llevárselo para casa. Y en uno de esos intentos, el ángel del Señor le habla y le dice, destruye, ¿sabes?, el ídolo de Baal que tienes ahí. Entonces coge, ¿sabes?, a sus hombres, va y se calma. ¿Qué sucede en esta situación? Gedeón
está amenazado de muerte, porque claro, el pueblo que le toquen saber los ídolos, pues se levanta y querían matarlos. Y, como siempre, el que otorga las cosas, que es el Señor, que es Dios, levanta a su padre y le dice, pero a ver, ¿qué tenéis contra Gedeón? ¿Qué tenéis contra Gedeón? Dice, pero si este ídolo no se tiene que defender, no es capaz de defenderse, pues dejarlo que se defienda él. Y entonces apaciguó las cosas. Y entonces, dice así la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en sus manos y váyanse toda la demás gente a cada uno a su lugar. Y dice, bueno, ¿y esto el Señor por qué se empeña en hacer las cosas de esta manera? Hace una selección. Si lees bien la palabra te das cuenta que son 22.000 hombres que salen a guerra. Y dice, espera, el Señor dice, espera, que al pueblo lo conozco ya. Que el pueblo, ¿sabes?, tiene mucho ego. ¿Qué va a decir? Bueno, un ejército de más de 100.000, pero se levantan 22.000 jóvenes, ¿sabes?, como guerreros. Anda, que si consiguen la victoria, el ego y el pavo se les va a subir, nosotros sabes de tú qué manera. Entonces dice el Señor, no lo vamos a hacer así, porque esa es tu forma. Ahora vas a trabajar en mis formas, en mis maneras. Y entonces hace un periodo de selección, dice, a ver, los que tengan miedo, venga, los que tengan miedo, ¡buah! Dice, ¡buf! 10.000, se largan. Dice, y ahora los que vayan, ¿sabes?, al charco y beban a ver como un perro, con la lengua, esos quédatelos, 300. Selección del Señor. Pero por evitar esto, y esto uno tiene que estar atento, porque son enseñanzas para nuestras vidas. No podemos manipular al Señor a nuestra voluntad. La honra, la gloria y la alabanza, la victoria siempre es suya. Él da las estrategias para eso cuando Él le place. Dios nos conoce antes de la creación del mundo. A veces estamos en esos impases teológicos donde hay mucha gente que parece que en el Señor nace con estrellas. ¿Y sabes la realidad de todos y cada uno de nosotros? Que no nacemos con estrellas, nacemos estrellados. Todos. Pero también sé algo, que Dios escoge. Así es, amén. Todos somos pecadores y todos estamos condenados. Y Él, antes de la fundación del mundo, nos escogió. No podemos hacer nada por la salvación, porque Él nos escogió, y nos escogió para salvar. Amén. Gloria a Dios. Gedeón era alguien que no se conformaba que las cosas sucedieran bajo la influencia del mundo. Gedeón entrega su mente y su corazón, que es por donde empiezan las cosas, para decirle al Señor, cuenta conmigo. Estoy a tu lado, quiero servirte y ayúdame a ser un ejemplo de lo que es vivir en ti. Amén. Gedeón era de esos que Dios lo llamó a través de él pudieran venir victorias. Y lo que hemos dicho antes, claro que Dios conoce nuestra historia y conoce todos y cada uno de nuestros fracasos. Por eso tenemos que aprender esta realidad. No tenemos que centrarnos en nuestras necesidades. Tenemos que centrarnos en Él, para que Él supla todas nuestras necesidades. Y bueno, todo siguió así. Bueno, ahí, ¿sabes?, ya le empieza a dar todas las instrucciones de lo que tenía que hacer.
entendió que como el pecado del pueblo era servirse a sí mismo, pues escogió este remanente, ¿vale? Tú y yo estamos escogidos en esta parte de la historia de este país como remanente. Así es, amén. Y vuelvo, sabes, a repetir, con el propósito de decirle al Señor que cuente con nosotros. Amén. Amén. Así es. Y entonces aquí hay dos símbolos que sí que le vamos a dar importancia y que van a ser las teas que utilizó, porque Dios al final le da una estrategia al Gedeón, ¿verdad? Y le dice, bueno, ¿y cómo subiremos? Estos 300, ¿qué vamos a hacer con este ejército de 100.000? ¿Qué vamos a hacer aquí si somos 300? Y a través de un sueño, ¿verdad? Entienden que va a caer todo el campamento de los madianitas y de los filisteos, y Dios le dice cómo lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Pues utilizando, ¿sabes lo que pues, se tenía en mano? Teas, que podemos traducirlas como antorchas, unas ánforas o unas tinajas, y trompetas. La palabra describe trompetas. En aquellos años no había trompetas, había sofares. ¿Vale? Entonces, bueno, pues al final describe, dice, venga, tú cógete 100, otros 100 por aquí, otros 100 por allá, rodea todo el campamento entre tus entradas y tus salidas y haz lo siguiente. Cuando le dice Gedeón a todos los hombres, imitarme. ¿Vale? Simplemente le dice, imitarme. Bueno, empiezan, ¿sabes?, a tocar el sofá, todos a la vez, empiezan a sacar las teas de las ánforas para que de luz, las rompen y sacan las antorchas, y ahí se forma un follón de Padre y Señor mío. Todos se levantan unos contra otros, se matan a espada, se pasan a espada, todos salen huyendo. O sea, que Gedeón y los 300 no tienen en ningún momento que intervenir en la batalla. ¿Amén? Esa es la firma de Dios. Así es. Él siempre hace las cosas de esta manera, las sella y las firma de esta manera. Sí que ha habido, ¿sabes?, un grado de obediencia. Y en la obediencia Él se manifiesta. Amén. Entonces, vamos a describir esos dos símbolos. ¿Vale? Si os parece, la trompeta. Vamos a describir la trompeta y vamos a describir las ánforas. ¿A qué os suena una trompeta? ¿Qué hace una trompeta? Amplifica, ¿no? Es un amplificador de sonido. La trompeta es un símbolo que es poder proclamar la palabra en fuerza para decir la verdad. ¿Amén? Somos conocedores de la palabra y cada vez que la proclamamos estamos sonando en medio de la oscuridad de este mundo, en medio de su noche, en la ignorancia de muchos que no conocen a Dios y que urgentemente necesitan escuchar su palabra. Ningún otro libro es capaz de alumbrar en medio de la oscuridad como es la palabra. ¿Amén? Y esas barras, esas vasijas de barro van a simbolizar algo, lo frágiles que somos, la fragilidad que tiene el barro, de que somos también tú y yo hijos de Dios, y que el Espíritu Santo a través de nosotros solo va a hablar la verdad, contenedores de la guía y de la luz de su Espíritu, de su fuego, que nuestra excelencia siempre va a ser Cristo. Amén. Amén. Y de esta manera, que no caigamos en el error de atribuirnos nunca ninguna victoria, ya que somos frágiles y fáciles de romper. Dios nos sigue pidiendo lo mismo que pidió a sus discípulos, que nos neguemos a nosotros mismos, que nos rompamos al comprender, que nos quebrantemos, que nos rompamos
a comprender la soberanía que Él ejerce sobre nuestras vidas Amén. y aprendamos a negarnos a nosotros mismos. Cuando Jesús estaba siempre frente a la multitud, siempre se dirigía de la misma manera y les decía, si alguno quiere seguirme a mí, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que renunciar a su ego, tiene que renunciar a su egoísmo y tiene que tomar el camino de la cruz. Amén. Tiene que renunciar a lo suyo y ponerme siempre a mí primero. Esto no es la clave si no renuncio a lo que soy. Esta es la clave. Si no renuncio a lo que soy, no podré experimentar el poder de las victorias. Amén. Gloria a Dios, así es. La victoria siempre va a ser el mismo procedimiento. Es negarme a mí mismo. Cuando los que acompañaban a Gedeón rompieron la vasija, se vio la luz. Pero llevar una tea dentro de una vasija no es nada fácil, porque según el lugar donde la coloques, el oxígeno se va a consumir y se va a apagar. Todo tiene, ¿sabes?, su trasfondo. Jesús enseñó a sus discípulos, por lo tanto, que ninguna de estas cosas, ninguna de las promesas, ninguna de las vivencias, ninguno de los consejos se va a poder cumplir en sus vidas como discípulos, en nuestras vidas como discípulos, si no somos capaces de morir a nosotros mismos. Y hay otro ejemplo más que viene descrito en la palabra, en Juan 2, cuando Jesús es invitado a las bodas de Caná. También, sabes, lo conocemos. Hay que identificar en ese milagro algo. Fue el primer milagro en el comienzo del ministerio de Jesús, que fue un milagro de creación. Creó del agua vino. De transformación. Creó del agua vino. Para alcanzar todos los logros que Dios quiere para nosotros, tenemos que ser creados nuevas criaturas y transformados día tras día por intervención del Espíritu Santo. En esa boda, ¿qué estaba sucediendo? La gente estaba festejando, ¿verdad? Pero los que se encargaban de servir el vino vieron que aquel festejo se terminaba, porque el vino se les acababa. Y se dirigieron a Jesús, sobre todo su madre, ¿verdad? El vino, sabes, con su autoridad y se dirigió, sabes, a Jesús. Pero Jesús también otra vez describe lo que él necesita. Jesús podía haber hecho que esos odres de vino que se quedaron vacíos se podían haber llenado otra vez. Sí, pero él no. Él utiliza las cosas. Entonces dice, no, odres no. Los odres donde antes iba contenido el vino, no. Vasijas. Las vasijas de agua donde contiene el agua para limpieza y para purificación. Llenarlas. Y en el momento que se llenó, es cuando se provocó el milagro. Tú, al igual que yo, estamos creados de la misma materia, ¿verdad? Del barro. Somos vasijas creados por el mejor alfarero. Nos dio forma de barro de la tierra. Debido a esto, nuestra fragilidad, para que seamos llenados del agua que es su palabra, libre de toda contaminación. Si permitimos esto ser llenos de su palabra, al igual que estas tinajas fueron llenas de agua, nuestra transformación va a depender de cuán llenos estamos de su palabra. Y esto es importantísimo haberlo escuchado. Todo va a depender, nuestra transformación va a depender de cuánta cantidad de palabras, ¿sabes?, llenamos nuestra vida. Nadie nos puede engañar. No vamos a ser transformados con un poco de palabra. Vamos a necesitar mucha palabra. Tenemos que anhelar, rebosar de su palabra para que su palabra salga a borbotones de nuestra boca, como una fuente que expresa la abundancia que vive y reina en nuestro corazón. Amén. Que esta abundancia hable nuestra boca. Amén. Amén. Tenemos una vida que necesita que estemos llenos de su sabiduría,
llenos de su conocimiento, llenos de su espíritu. Y nunca nos creamos que estamos llenos suficientemente. Te animo a que sigamos siempre estudiando la palabra, siempre alimentándonos de ella. Dios quiere transformarnos, pero la forma de alcanzarlo primero es personal. Me tengo que llenar, tengo que crecer y avanzar, y luego poder avanzar así, primero en mi familia y luego al lado de mis hermanos. ¿Amén? Amén. Pero bueno, todo esto siempre termina como el Señor le gusta terminar las cosas. Bien, no estamos llamados a mal, estamos llamados a bien, ¿verdad? Y esto, ¿sabes?, es lo bueno. Hoy, todos los que estamos aquí, estamos haciendo nuestra parte. El hecho que hayas venido aquí te sigue preparando para esa transformación. Deja que la verdad, la palabra de verdad, siga actuando y en tu mente, en tu corazón. Y esto es hacer nuestra parte. ¿Amén? Amén. La palabra de hoy, Dios siempre sorprende, ¿verdad? Amén. Y la palabra de hoy, yo conforme he estado viendo cosas estos días, me he dado cuenta, he podido identificar algo, que es el espíritu que reina en labradores. Pero también habla de la necesidad que tienen labradores. Así es. Y además, como yo en mi casa tengo la mala costumbre de no contar cosas cuando me corresponde compartir la palabra. Y entonces también Dios a mí me sorprende y de repente utiliza a mi mujer. Y ella no sabe nada, bueno, eso es lo que nos pensamos, y de repente me manda cosas que están relacionadas con lo que estamos hablando. Dicen que George Miller leyó la Biblia por más de 200 veces, siendo 50 de ellas de rodillas. Antes de su muerte, cuando le preguntó un reportero qué le gustaría hacer todavía, él de rodillas respondió: leer más Biblia. Porque conozco poco aún de la excelencia de Cristo. Miller fundó varios orfanatos y cuidó a más de 10.000 niños huérfanos basados en las promesas de Dios del Salmo 68:5. Dios es Padre de los huérfanos. Sus seguidores cuentan historias interesantes sobre él, entre ellas una que cuando Miller estaba orando en su habitación y su fama ya era notable, la reina de Inglaterra fue a su casa y su sirvienta golpeó a la puerta de su habitación y le dijo: señor Miller, la reina está en la sala queriéndole hablarte. Y él respondió: dígale a la señora reina que ahora no puedo, pues estoy hablando con el Rey de Reyes y no podré atenderla. Gloria a Dios. En otra oportunidad su orfanato amaneció sin ningún alimento para los más de 1000 huérfanos que allí habitaban en aquella ocasión. Mi alianza es con Dios, dijo. Así que entró en su habitación, lloró: Padre de los huérfanos, nos falta pan, en el nombre del Señor Jesús, amén. Después de un tiempo, varias carretas con panes llegaron a la puerta del orfanato y el jefe que las conducía dijo: señor Miller, fuimos a entregar estos panes a la familia real en el castillo y dijeron que los panes estaban muy asados, muy cocidos. De esta manera, para no tirarlos, decidimos donar al orfanato. Miller dijo: no fueron los panes los que pasaron del punto, sino Dios que atendió nuestra oración y tuvo misericordia de nosotros. Amén. Miller fue un gran evangelista, tuvo una comunión envidiable con Cristo y ha demostrado por numerosas veces el poder de la oración con fe. Miller tenía un cuaderno donde anotó más de 50.000 oraciones que fueron respondidas por Dios.
Recordemos que cuando vivimos en la dependencia de Dios, Él mismo crea circunstancias favorables para nosotros. Amén. Conclusión. Jesús supuestamente fue como invitado a esta boda. Ja, 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 ja. No, fue como sirviente. Y esa es la imagen que queda siempre plasmada, ese es el carácter de Cristo. Nos enseña que siempre está dispuesto a darnos agua, pero un agua que transforma, para que así pensemos y hablemos de la verdad. En ese momento estaremos dispuestos para que Él pueda contar con nosotros. Y si aplicamos los principios de Dios para vivir, descubriremos que Él siempre está con nosotros y podremos vivir sus victorias. Amén. ¿Oramos? Inclinamos nuestros rostros. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor, de vida, del agua limpia y purificante de tu verdad. Gracias, Señor, por la obra que sigues haciendo en nosotros como hijos. Esa obra solo la puedes hacer tú. Tú viertes tu verdad en nuestro corazón y esa verdad nos transforma día tras día. Esa nueva creación que tú quieres ver en cada uno de nosotros como hijos. Aléjanos de poner nuestra confianza en nosotros y ayúdanos, Señor, a confiar en ti, para que tu bendición, la bendición de tu palabra sea derramada sobre todos y cada uno de nosotros, sobre todas las familias aquí representadas, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria.